Retomo entonces la lección del catecismo. Habíamos terminado la semana pasada, les había explicado una parte de, las oraciones que están al principio del catecismo de San Pío X, y ahora quería hablarles de las fórmulas, que son todas esas grandes verdades que normalmente se hacen que los niños las aprendan de memoria y que los adultos pues deberían ya saberlas en principio de memoria. Hoy, desgraciadamente, la educación moderna ya casi no se pide a los niños aprender de memoria, pero es un defecto eso, porque es importante que ciertas verdades muy importantes las sepamos de memoria. Entonces, en su catecismo, San Pío X comienza dando, por ejemplo, los dos principales misterios de la fe, que son la unidad y Trinidad divina, por un lado, y después la encarnación, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, que es los dos grandes misterios de la fe, que son la existencia de Dios, Dios trino. No es el Dios solo uno, sino el Dios trino, porque hay, por ejemplo, los musulmanes que creen en un Dios, pero no es trino, y entonces no es el mismo Dios, no tenemos el mismo Dios, ellos es un Dios que no es trino, porque la Trinidad es una condición esencial a la divinidad. Entonces, por ejemplo, los judíos también no creen en el Dios trino y no adoramos el mismo Dios, contrariamente a lo que dice el Papa Francisco y los modernistas, ¿verdad? Ese es un error. Después está el segundo gran verdades de la fe, que es la encarnación de nuestro Señor, con todo lo que eso comporta, pues su pasión, su muerte, su resurrección. Es la obra de redención de nuestro Señor, encarnación y redención. Entonces, estas grandes verdades son las que sobre todo deberíamos saber, es lo esencial de nuestra fe. Por eso San Pío X le da relevancia a estos dos grandes misterios de la fe. Después sigue los dos mandamientos de la caridad, como decía nuestro Señor en el Evangelio: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo, amar al prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen todos los demás, y todos los demás deben ser comprendidos a la luz de estos dos primeros mandamientos. Así que si no hay este amor a Dios y al prójimo, el respeto que podamos tener por los demás preceptos de Dios, pues está muy debilitado o desvirtuado, y que todo se explica a la luz de este amor de Dios. Todo lo que hacemos en los 10 mandamientos debería ser por amor a Dios, y si se tiene el verdadero amor, pues uno respeta naturalmente los demás mandamientos. Así que tengamos este espíritu de caridad y que anima toda la vida cristiana. Después están los 10 mandamientos, que ustedes conocen muy bien, que resumen toda la moral cristiana, y en el catecismo se explican con más detalle. No entraré en el detalle porque en el catecismo hay toda una parte que se dedica a los mandamientos. Después están los preceptos de la Iglesia, que la Iglesia nos impone de hacer, cosas que la Iglesia nos impone de hacer y que son obligatorios, que no son así como consejos, porque también están los consejos evangélicos, que son cosas aconsejadas, pero si que uno no las hace no es pecado, mientras que los mandamientos y los preceptos de la Iglesia obligan bajo pecado, y mucha gente no tiene claro eso. Entonces, ¿cuáles son? Pues oír misa el domingo y las fiestas de guardar. Para muchas personas ya no es evidente este precepto, porque en la Iglesia moderna ya no se los recuerdan, porque ya la gente ha perdido el sentido del respeto de la misa dominical. Pero hay que decirse que si uno no va a misa sin una razón grave, si uno falta a misa sin una razón grave, hay pecado mortal.
Entonces no, mucha gente se disculpa muy fácilmente hoy de faltar a misa por razones muy secundarias. Así que no, es un precepto de la Iglesia oír la misa. Después, no comer carne los viernes y los días que la Iglesia nos da para guardar tanto de abstinencia como de ayuno. Les recuerdo que en Cuaresma hay que guardar el miércoles de ceniza, el ayuno y el Viernes Santo, pero yo aconsejo hacerlo todos los viernes de Cuaresma, e incluso si se puede hacer más veces, pues es lo ideal. Eso es un consejo, pero el precepto es de guardar en Cuaresma el viernes, el miércoles de ceniza y el Viernes Santo. La abstinencia obliga todos los viernes del año y no es un precepto difícil, es muy fácil porque todos comemos de vez en cuando pescado, entonces ¿por qué no comerlo el viernes? Simplemente confesarse, tercer precepto, confesarse al menos una vez al año y comulgar al menos en Pascua. Eso es lo que le llaman el precepto pascual, que obliga bajo pecado mortal. El que no comulga en tiempo pascual hace un pecado mortal, y el que no se confiesa una vez al año pues también hace pecado mortal. Después, cuarto precepto, ayudar a la Iglesia en sus necesidades, contribuyendo según las costumbres, porque a veces según las épocas o los lugares puede haber ciertas costumbres, pero este es un precepto de la Iglesia que obliga bajo pecado. No es una obra de caridad como podemos tenerla con un pobre, con una persona que necesita. Estamos haciendo una obra de caridad, mientras que esto obliga bajo pecado, es una obra de justicia. La Iglesia tiene derecho a recibir ayuda, y los fieles tienen la obligación de ayudar, no es facultativo. Después, no celebrar las nupcias solemnes en tiempos prohibidos, que son, por ejemplo, los tiempos de Cuaresma y de Adviento. Entonces, cuando las personas que se quieren casar, quieren tener un matrimonio solemne, está prohibido en Cuaresma, no se pueden casar. Ese es otro precepto de la Iglesia. Se pueden casar, pero sin la solemnidad. Después están los 7 sacramentos, que ustedes ya conocen, los 7 sacramentos de la Iglesia, que también ya están explicados en el Catecismo. Los 7 dones del Espíritu Santo, que pocos hablan de ellos, pero que son muy importantes porque son nuestros puntos de contacto con Dios, y que nos ayudan a tener una vida cristiana animada bajo el apoyo y el auxilio de Dios, del Espíritu Santo, que nos fortalece con su sabiduría, intelecto, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Son los dones del Espíritu Santo, que pocos piensan en ellos, aunque lo sepan así, pero es que es algo habitual. Una persona que vive en gracia de Dios, el Espíritu Santo realmente la está ayudando, la está empujando, la está motivando por estos 7 dones. Y si nosotros no somos conscientes de qué es lo que hay en nuestra alma, pues estamos realmente mal. Después están las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Son las virtudes que dirigen nuestros actos respecto a Dios. Por eso, teologales quiere decir, teo es de Dios. Teo quiere decir Dios en griego. Quiere decir que esas son las virtudes que nos orientan en los actos que debemos hacer respecto a Dios. Y sobre todo, por ejemplo, en la oración, cuando rezamos, estamos haciendo unos actos generalmente de fe, esperanza y caridad. Las 4 virtudes cardinales o morales también les llaman: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Esas son las virtudes que Dios nos dio para que podamos actuar respecto a las criaturas.
esas ordenan nuestros actos respecto a las criaturas. Entonces también es útil de conocer esas virtudes, porque no basta decir yo soy católico, yo tengo la fe, yo soy tradicionalista. Hay que saber cómo yo debo actuar, y si no conozco estas virtudes, pues no voy a saberlas ejercer, ¿verdad? Así que Dios ha puesto en nuestra alma no solo la gracia, sino también toda una serie de dones que son las virtudes y los dones del Espíritu Santo, que nos ayudan a actuar. Pero hay personas que no saben qué es eso y cómo deben a actuar, ¿verdad? Es como alguien que tiene brazos, tiene pies y no sabe caminar y no sabe usar sus brazos. Sería algo dramático. Pues para el alma sí, muchas personas no saben qué son las virtudes y cómo hay que llevarlas a la obra. Después están las 7 obras de misericordia corporal, que la Iglesia nos aconseja de practicar respecto al prójimo. Y están las obras de misericordia espiritual, en las cuales nosotros hacemos el bien al prójimo, pero sobre todo en su alma. Hoy en el modernismo se ha olvidado mucho estas obras de misericordia espiritual, y se ha dado demasiada importancia a las obras de misericordia corporal, que aunque sean legítimas y sean buenas, están en segundo lugar, porque primero es el alma y después el cuerpo. Pero no podemos olvidar ni las unas ni las otras. Y las 7 obras de misericordia corporal son: primera, dar de comer a los que tienen hambre; segunda, dar de beber a los que tienen sed; tercera, vestir a los que no tienen vestido; cuarta, dar alojamiento a los peregrinos; quinta, visitar a los enfermos. No sé, mucha gente a veces sabe que alguien está enfermo y no se le ocurre visitarlo, darle un poquito de ánimo a las personas que tienen problemas, ayudarlas, un consejo, una pequeña palabra de ánimo para que se ayuden. Sexta, visitar a los prisioneros, los que están en cárcel. Y séptima, enterrar a los muertos, eso en tiempo de guerras o en otras oportunidades, también tener compasión con los muertos. Las 7 obras de misericordia espiritual: primero, aconsejar a los que tienen dudas; segunda, enseñar a los ignorantes, ayudar a los que no saben. Y mucha gente no piensa a veces en regalar un libro o en dar un texto que puede orientar a otra persona. A veces no es tan difícil. Amonestar a los pecadores, la corrección en el buen sentido de la palabra, no esas personas que cuando quieren dar un consejo tienen que forzosamente ser desagradables y duras con los demás. Uno puede aconsejar al que yerra, a los pecadores, a veces con el buen ejemplo, a veces con una palabra discreta, o una manera incluso agradable de decírselos, no forzosamente siempre de una manera desagradable, aunque no está excluida en ciertos casos, que sí hay personas que son tal vez más duras y necesitan una amonestación más directa. Cuarta, consolar a los que están afligidos. Quinta, perdonar las ofensas. También es una obra de caridad, que hay personas que tienen mucho sentido de la justicia y que no tienen sentido de la caridad. Entonces a veces hay ofensas que nos han hecho injustamente y que tenemos la razón completamente de estar ofendidos, pero se pueden perdonar por caridad. Entonces ahí interviene una virtud también superior, que es la caridad, y a veces perdonamos las ofensas o no las tomamos en cuenta. Sexto, soportar pacientemente a las personas molestas.
Eso es muy común hoy en el mundo moderno. Hoy la gente no tiene paciencia con las personas molestas. Y no quiere decir que uno está de acuerdo con ellas o que uno acepta lo que ellos hacen. Pero hay que tenerles paciencia hasta que no se pueda lograr hacerles entender sus yerros. Por eso hay tantos divorcios, porque los esposos ya no se soportan, no saben tenerse paciencia. Hay tantas rupturas, tantas divisiones, porque falta de paciencia entre las personas. Rezar por los vivos y por los muertos. Esa es una obra de misericordia, pensar en rezar por los que nos necesitan. Después están los 7 vicios capitales, que pues también necesitan una explicación mucho más detallada, pero por lo menos los enumero. Primero, la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la asidia o pereza. Los 7 pecados contra el Espíritu Santo, que casi nadie habla de ellos, sobre todo en la iglesia conciliar. Son cosas que no se habla, que se ignoran, que se olvidan. Primera, la desesperación de la salvación. Aquellas personas que desesperan que Dios los pueda ayudar, que Dios los pueda salvar, están haciendo un gran pecado, ofenden a Dios, porque Dios es infinitamente bueno y no se puede desesperar de Dios. Aunque fuéramos los peores pecadores del mundo, es un gran pecado desesperarse. Es decir, como decirle a Dios, tú no me puedes salvar, tú no me puedes perdonar, y es falso. Segundo, la presunción de salvarse sin méritos. Aquellos que creen que pueden salvarse sin hacer nada, simplemente por sus buenas intenciones, eso es pecado, porque Dios nos pide buenas obras, y para entrar al cielo se nos pedirán buenas obras, no bastan las buenas intenciones. Tercero, impugnar la verdad conocida. Aquellos que conocen una verdad y la niegan, están haciendo un pecado contra el Espíritu Santo, que es grave. Y es muy común hoy ese pecado. La envidia de las gracias de los demás, aquellos que tienen, por ejemplo, gracias de Dios espirituales y tenemos envidia de eso, es mucho más grave que tener envidia porque alguien tiene un bien material o que tiene algo que es humano. Eso es un pecado de envidia, pero la envidia espiritual, yo no concibo que pueda haber envidia entre católicos que defiendan la fe y que a veces se hagan algunas miserias por el hecho de querer estar más arriba o porque querer prevalecer. Pues es un pecado contra el Espíritu Santo, porque no podemos tener envidia porque alguien hace el bien espiritual. Es más grave, mucho más grave. Quinto, la obstinación en los pecados. Aquellas personas que siempre se obstinan y que no quieren salir de sus pecados, pasan los años, pasa la vida y no se quieren corregir. Y finalmente, el sexto, la impenitencia final, es aquellas personas que mueren sin pedir perdón a Dios de sus pecados. Y eso es un pecado muy grave. Después están los 4 pecados que claman venganza en la presencia de Dios, que son pecados que tienen agravantes y que claman venganza de Dios. Esos son, primero, el homicidio voluntario. No hablo de la defensa propia, alguien que se defiende legítimamente de un agresor que lo quiere matar, que se defiende. Ahí puede, en caso también de una guerra justa, no es pecado matar. Pero el homicidio voluntario e injusto, sin razón, eso es un pecado que clama venganza delante de Dios. El aborto, por ejemplo, hoy esos pecados de eutanasia, son pecados muy graves que hoy ya se han banalizado. Pecado impuro contra el orden de la naturaleza, o sea, los pecados de los sodomitas, que bien sabemos que fue la causa que Dios hiciera caer fuego en Sodoma y Gomorra. Eso es un ejemplo histórico que Dios dejó para la historia, para todo el mundo, que sepan qué es lo que Dios piensa de ese tipo de pecados.
la opresión de los pobres, las personas que están pobres y que hay personas que todavía tienen el descaro de explotar a los pobres. Después el fraude o retener el salario de los trabajadores, ¿verdad? Aquellos patrones que no le quieren dar a sus empleados su salario en el día convenido, o que se los recortan, o que les dan un salario injusto sin razón, porque puede haber a veces patrones que no tienen todo y que tienen que pagar menos, entonces por necesidad. Pero si no hay necesidad, están haciendo un pecado muy grave en no dar un salario justo. Después las postrimerías, que son verdades muy importantes que deben ser meditadas con mucho detalle. Aquí las describo rápidamente. Son primero la muerte, el juicio, infierno y paraíso, y cielo, ¿no? O paraíso. Esas 4 verdades, si uno las meditara más, estaría mucha gente se volvería santa, porque es el objeto son las cosas más importantes que debemos pensar respecto a nuestra salvación, y que la gente no piensa en eso, pero que inevitablemente tenemos que pasar por ahí, por estas 4 cosas: muerte, juicio, infierno y paraíso. Entonces dejamos aquí el catecismo, y la próxima vez les explicaré otras verdades, otras fórmulas que no están aquí en el Catecismo de San Pío X, pero que son muy importantes. No las voy a explicar bien, pero nomás voy a enumerarlas. Pero después hay libros, incluso aquí yo tengo uno que les propuse, un catecismo para adultos, que explica muchas de esas verdades, y se las propondré la próxima vez.